Hola a todos, mi nombre es Fernando Torres Jaramillo, soy cirujano general del Hospital de los Valles, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Y el día de hoy vamos a ver un tema importante, sobre todo en la parte de trauma, que se refiere al lavado peritoneal diagnóstico. ¿Sí? Antes de eso, tenemos que ver algo importante, que es cierta introducción, lo que es la anatomía abdominal, y sobre todo en las fases de atención del paciente politraumatizado. Hay que tomar en cuenta, el lavado peritoneal diagnóstico viene a ser un estudio de apoyo, se llama en trauma un anexo de revisión primaria que nos ayuda a valorar a pacientes de trauma que requieran posibilidad quirúrgica abdominal. Sí, hay que tomar en cuenta una cosa en la parte de lo que es atención de trauma. Tenemos la parte de trauma inicial, que es el manejo inicial, en donde involucra cuando el paciente está ya en el hospital, está en el centro médico, está en emergencia. Este paciente es sometido a lo que se llama revisión primaria. Revisión primaria es del A, B, C, D, E en atención del paciente politraumatizado. Teniendo en cuenta que A viene a ser lo que es vía aérea y inmovilización o restricción del movimiento cervical, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico y la E, exposición y control ambiental. Ahora bien, dentro de esta revisión primaria tenemos al mismo tiempo, no después de esto, sino al mismo tiempo tenemos los anexos de revisión primaria. Los anexos de revisión primaria son todos aquellos exámenes o procedimientos que podemos hacer en paciente inestable. ¿Sí? Y mientras uno va atendiendo el A, mientras uno va atendiendo el B, el C, el D o el E. Teniendo en cuenta esto, dentro de los anexos de revisión primaria se encuentra lavado peritoneal diagnóstico, se encuentra el FAST, se encuentra el monitoreo, exámenes de sangre, radiografías de tórax, de pelvis, hasta cervical, se encuentran los estudios de gasometría, tipificación, pruebas cruzadas, sondas nasogástricas o orogástricas, sondas Foley, o sea, todo lo que podemos ir haciendo con el paciente inestable en la sala de trauma sin tenerle que transportar a otra área como imagen, una área como quirófano. ¿Sí? Entonces, hablando de esto, tenemos que tomar en cuenta justamente esto, la anatomía abdominal. Y hay que tomar en cuenta una cosa importante, que es justamente las cavidades abdominales. O sea, el abdomen está dividido en tres zonas, básicamente. La parte abdominal como tal, es decir, la cavidad peritoneal, donde están alojados los órganos abdominales, ¿sí? La cavidad retroperitoneal, que viene a ser esta, ¿sí? Donde están alojados los órganos retroperitoneales, están fuera de todo el peritoneo parietal. Y obviamente la parte pélvica, ¿sí? Son tres zonas. De hecho, la parte pélvica, en la parte pélvica tenemos órganos tanto con segmentos o sectores intraperitoneales, otros con extraperitoneales, pero es otro, digamos que receptáculo, otro espacio en el que puede acumularse sangre, otro espacio en el que puedan haber órganos lesionados. Entonces, tomemos en cuenta eso, tenemos una cavidad peritoneal, una cavidad pélvica y una retroperitoneal. Dentro de la pélvica tenemos entonces la intraperitoneal y la extraperitoneal, con órganos extraperitoneales. En todo caso, ¿sí? Dentro de lo que es el lavado peritoneal diagnóstico, estamos sobre todo, dentro de lo que es revisión primaria, en la parte de la C, en la parte de circulación. ¿Sí? En la A hemos visto la permeabilidad de la vía aérea, restricción del movimiento cervical, en la B la ventilación, y en la C la circulación. Y en la parte de circulación estamos hablando de control de sangrado y estamos hablando de ubicación, el sitio de sangrado. Y dentro del sitio de sangrado hay que recordar que tenemos nosotros varios sitios ocultos en donde un paciente con trauma puede presentar sangrado y originar un shock hipovolémico. Entonces tenemos 6 sitios de sangrado oculto. Estamos hablando del tórax, estamos hablando del abdomen, de la pelvis, del recto peritoneo, ¿sí? De los huesos largos, y hoy en día también se llama del piso. Es decir, que si es que hay alguna lesión lumbar, pues tenemos, o dorso lumbar, tenemos que hacer un rolling over, es decir, movimiento en bloque al paciente y examinar si en la parte posterior tenemos alguna lesión que produzca un sangrado y ese sangrado produzca un shock hipovolémico posiblemente, o sea, un origen de pérdida de sangre, a la cual que hay que controlar.
¿Sí? Entonces, ahora, dentro de estos anexos tenemos el lavado peritoneal y tenemos el FAST, ¿sí? El FAST, como Focused Assessment Sonographic Trauma, viene a ser un estudio que es parte de los anexos, bastante importante, ¿ya? Es justamente la ecosonografía en trauma o enfocada a trauma, en donde tenemos que reconocer si hay sangre o no hay sangre en ciertas cavidades. Si antes se hablaba de las 4 P's para el FAST, ahora se habla de las 5 P's para el FAST, donde la primera P es pericárdico, perihepático, periesplénico, pélvico, y la siguiente P, la quinta P, viene a ser la parte del neumotórax o hemotórax. Bueno, neumotórax en inglés, ahí viene la otra, la quinta P. En todo caso, el FAST es un buen recurso en donde, como ven en la diapositiva, tiene una curva de aprendizaje, es decir, nosotros tenemos que saberlo hacer. Como médicos generales, como médicos de atención en emergencia, atención directa a pacientes de trauma, deberíamos hacer esto. No se necesita ser imagenólogo para poder hacer un FAST, pero sí se necesita primero, obviamente, manejar el equipo, el saber las ubicaciones, el saber cómo manejarlo y el saber dónde voy a buscar exactamente, en qué ventanas voy a buscar, dónde voy a colocar el transductor, con qué presión lo voy a manejar, cómo voy a configurar el equipo para que este me funcione o me funcione de mejor manera para que no hayan falsos positivos o no hayan falsos negativos. ¿Sí? En donde si es que el FAST me cuenta, FAST, decir ecofast es redundar, ¿no? Solo con FAST básicamente es suficiente. Donde el FAST me cuenta si es que hay líquido abdominal, pues eso significa que tiene un sangrado o una lesión visceral posiblemente, no sé si conductos biliares posiblemente, entonces, pero lo típico es sangre o contenido intestinal. Y eso ya tiene indicación quirúrgica. Entonces, si estoy entre un FAST y un lavado peritoneal, estamos aquí hablando en una tabla donde vemos, evaluamos y comparamos los 3 exámenes principales para la parte abdominal, el lavado peritoneal, el FAST y la tomografía. Entre el lavado peritoneal y FAST, básicamente tanto la sensibilidad y la especificidad son similares, ¿sí? No hay mayor diferencia. Obviamente la tomografía es mucho mejor, pero la tomografía se lo toma como un examen de revisión secundaria. Es decir, si teníamos revisión primaria, anexos de revisión primaria, tenemos revisión secundaria ya cuando el paciente está estable y anexos de revisión secundaria. En esos anexos estaría la tomografía. Es decir, hay que hacerlo con paciente inestable. Ay, perdón, con paciente estable. En inestable es una contraindicación, es una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque se tiene que trasladar al paciente a imagen, desde emergencia a imagen. Y en este transcurso, así esté monitorizado, puede desestabilizarse y puede fallecer. Es por eso que la tomografía se lo hace con paciente estable, ya como un anexo de revisión secundaria, justamente en los pacientes que ya tienen alguna indicación. Es decir, el paciente está estable, tengo sospecha de lesión abdominal, ya hágale de una vez una tomografía. Y si tengo acceso, obviamente, si tengo TAC en mi hospital. De todas maneras, si es que no lo tengo, el paciente está inestable, pues tengo el FAST y el lavado peritoneal. Entre los dos, decíamos que la sensibilidad y la especificidad son similares, ¿ya? Pero tienes una que otra ventaja. Como vemos en el lavado peritoneal diagnóstico, la indicación básicamente se resuelve a que si hay sospecha de lesión abdominal, tengo que hacer, un lavado peritoneal diagnóstico o un FAST. Bien, estas son las indicaciones para un lavado peritoneal diagnóstico, que es las mismas que para un FAST. Alteraciones de la conciencia, o sea, si el paciente viene inconsciente, ¿sí? Y mi examen físico va a ser dudoso y tengo sospecha de una lesión abdominal o tengo un shock hipovolémico, un área de sangrado, tengo que hacerle. Y tengo que hacer un lavado peritoneal o un FAST. Alteraciones de la sensibilidad. Si el paciente tiene trauma raquimedular y no siente desde la tetilla para abajo, muy difícilmente va a sentir va a sentir dolor si es que yo le palpo y puede ser dudoso el examen físico abdominal. En lesiones de estructuras vecinas, costillas bajas, pelvis, como una lumbar, un examen físico dudoso que le habíamos dicho. En estado de conciencia también está el tema de si viene el paciente en estado etílico posiblemente o bajo influencia de alguna droga, ¿sí? Entonces, donde el examen físico ya es dudoso, pues optamos por un lavado y está inestable, lavado peritoneal o FAST. Examen físico dudoso, pérdida de contacto prolongado con el paciente, es decir, no sé, tengo que trasladarlo de aquí a 2 horas al centro de trauma más cercano, no sé si es que en el abdomen haya alguna lesión,
que pueda tal vez con aumento de presión arterial, con aumento de sangre, pues sangrar en el transcurso del camino. Vean, preferible, te voy a perder el contacto con este paciente, le voy y le hago un FAS o un lavado peritoneal. Signo del cinturón de seguridad. Esto se refiere a que si hay estigmas del cinturón de seguridad, sobre todo que son de 2 puntos o de 3 puntos, cuando hay estas equimosis que se producen por el cinturón de seguridad, pues, o de hecho también puede ser hasta por el mismo volante, ¿no? Eh, puede ser, es una indicación de hecho para realizar un lavado peritoneal diagnóstico. Ahora bien, hay ciertas ventajas y desventajas en cada uno. Eso es tal vez la parte importante de medular de esto. En resumen, hasta ahorita tenemos que se utiliza mucho en pacientes de trauma, ya en países donde ya cuentan con ecosonografías y gente ya capacitada para esto, pues ya lo han dejado de lado al lavado peritoneal diagnóstico y en algunos países ya ni siquiera se los enseña. En nuestros países donde muchas veces tenemos el ecosonógrafo, pero no tenemos la persona capaz para realizarlo, que haya tenido la curva de aprendizaje para esto. O al revés, tenemos al personal capacitado, pero no tenemos el material por A, B, C razones. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta para ver si es que en verdad un FAST va a ser efectivo o no. Un FAST tiene que ser hecho, no solamente seguir un curso, ya no sé si de 1 o 2 días. Es necesario tener una buena curva de aprendizaje en la que sea adecuado el resultado, porque donde no es adecuado el resultado, pueden darles los llamados falsos positivos de los falsos negativos. Entonces hay que saberlo hacer, ¿sí? Y de hecho, hay muchos casos que hemos tenido nosotros con FAST positivos, pero al final fueron negativos. Sí, son falsos positivos. O FAST negativos, pero con un paciente desgarrado en mesenterio y con perforación intestinal. Es mucho cuidado por ahí. En todo caso, el FAST, una ventaja es de que no es invasivo. El lavado peritoneal, sea cual fuere su técnica, sea cerrada o abierta, que ya vamos a verlo, es invasivo. Es decir, tengo que invadir al paciente, tengo que perforarle la piel del paciente, perforar y llegar hasta la cavidad peritoneal. El FAST, no. La ecosonografía no. Es rápido, se lo puede repetir cada 20, cada 30 minutos. El lavado peritoneal no. El lavado peritoneal es invasivo, no se lo puede repetir, se lo puede hacer una sola vez y ya. ¿Sí? Entonces, si es que tengo la posibilidad de las dos, entre FAST y lavado peritoneal, pues voy a escoger un FAST. Y si tengo obviamente los recursos y el ecosonógrafo y la persona adecuada. Si tengo dudas, háganle un lavado peritoneal diagnóstico. Como les digo, esto no es necesario ser cirujano para hacer un lavado peritoneal diagnóstico, solo es saberlo hacer. Ya sabemos cuándo, ¿sí? Ya sabemos cuándo escoger un lavado peritoneal en un paciente. Es un paciente inestable posiblemente o con una alta sospecha de un trauma abdominal, como parte de un anexo, como parte de la revisión primaria, puedo hacerle un lavado peritoneal si tengo alta sospecha con las indicaciones que ya vimos. Sí, vean, aquí está, desventajas invasivo, especificidad baja, no detecta lesiones al diafragma y recto peritoneal. Esta cosa es importante. Habíamos dicho que en este punto, a ver, déjenme ver dónde está por acá, que habíamos que recordar esto de las cavidades, ¿cierto? Miren que ni el FAST ni el lavado peritoneal diagnóstico van a evaluar recto peritoneal, ¿sí? Van a valorar pelvis. Van a valorar pelvis, sobre todo obviamente todos los órganos intraperitoneales, ¿no? Van a poder valorarlos. Sobre todo si es que hay líquido o no hay líquido, no me dice nada más del FAST. Un FAST que me diga vesícula distendida de paredes engrosadas con cálculos en su interior, vean, eso ya no es FAST. Eso ya es una ecosonografía ya común y corriente, normal. Y eso es lo que no estamos, no es la indicación en un paciente inestable. El recto peritoneo no lo valora ni el FAST ni el lavado peritoneal, es una falla, ¿sí? Digamos que es una debilidad grande en comparación con la tomografía. En otras palabras, si yo estoy sospechando en un trauma retroperitoneal, ruptura pancreática, grandes vasos, duodenal, colónica, sobre todo cara posterior del ascendente y descendente, que son retroperitoneales, no voy a pedir un FAST, no voy a pedir un lavado peritoneal. Aquí voy a pedir una tomografía, siempre y cuando el paciente esté estable. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta parte, vamos a lo que es cómo se hace un lavado peritoneal diagnóstico. Y para eso, pues sí necesitamos ciertas cosas. Básicamente, tenemos al paciente,
ya está en la sala de urgencias, en la sala de emergencia, ha tenido ya la indicación, ¿sí? Tiene la indicación, esto debe hacerse ojalá en un área lo más estéril posible. Básicamente aquí lo que queremos saber es que si hay líquido o no hay líquido en el espacio peritoneal. Dentro del espacio peritoneal, tanto en la parte pélvica como en la peritoneal propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ir viendo, hay dos técnicas para lo que es el lavado peritoneal diagnóstico. De hecho, hay dos técnicas, la técnica abierta y la técnica cerrada. Tenemos que tomar en cuenta la anatomía abdominal, que es importante, ¿sí? La anatomía del abdomen, en donde obviamente aquí estamos a nivel umbilical. Generalmente las disecciones o la inserción del catéter se lo hace a nivel infraumbilical. Ya vamos a ir viendo algunas cosas acá. Aquí tenemos el tema de lo que es piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con los músculos oblicuos, mayor, menor, transverso, los rectos también. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros accedemos a la cavidad peritoneal es mejor acceder por la línea media, donde solo tenemos la línea alba, es decir, la conjunción de las aponeurosis de recubrimiento muscular en la parte media. No es conveniente entrar por los lados, ya ni la parte lateral o flancos, etcétera, por las capas musculares ya referidas. ¿Sí? Es preferible entrar, como en cirugía abdominal, por línea alba, ¿ya? Por la conjunción de las aponeurosis, ya que ahí tenemos piel, tejido celular subcutáneo, la conjunción de las aponeurosis, algo de espacio preperitoneal, peritoneo, y estamos básicamente en la cavidad peritoneal. ¿Sí? Para esto me voy a ayudar de un video que lo voy a ir cortando igualmente, poco a poco, para ver cómo se hace, y vamos a revisar primero lo que es la técnica cerrada, ¿sí? La técnica cerrada utiliza, si ya revisaron la parte de lo que es vía central, utiliza la misma técnica de Seldinger. Es decir, mete una guía metálica, un dilatador, un catéter, saca la guía y quedó el catéter. Eso básicamente es lo que vamos a ver ahora. Revisemos un poquito. There are two different in the diagnostic parallel lavage. There's the closed technique using a needle and a Seldinger technique, and there is the open technique. First, we'll demonstrate the closed technique or the Seldinger technique. There are commercial kits available to do this, and most of these include a needle with a wire and an angiocath, as you see here. And the idea here is that you're going to... La técnica de Seldinger, ¿ya? Es el mismo kit que para una vía central. ¿Sí? Es el mismo kit para una vía central. Obviamente se requiere que este procedimiento sea abierto, sea cerrado, como les decía, sea en una área aislada, sea una área no aislada, tal vez aséptica, es decir, que cumpla las normas de asepsia y antisepsia, con ropa quirúrgica, guantes estériles, todo estéril, con una persona que nos ayude, obviamente. Y lo que siempre les recomiendo es de que tengan presente que todos los materiales estén disponibles, que todos los materiales los tengamos listos. Para una técnica, para esta técnica cerrada, básicamente es un kit de vía central, ya en donde te viene, ya de hecho, como vemos acá, el tema de la aguja, el catéter. Es importante el anestésico, ¿sí? En técnica, sobre todo en técnica abierta, mucho más, en técnica cerrada también, pero es muy importante que utilicen un anestésico local con epinefrina, ya que eso va a producir vasoconstricción y va a impedir que sangre al peritoneo, vasos por vasoconstricción, que puedan dar un falso positivo. Sí, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, obviamente con los campos colocados, tenemos el kit de vía central, debemos tener listo nuestro suero, nuestro portosuero. Se puede utilizar solución salina o lactato, cualquiera de los dos en general. Generalmente se utiliza lactato. Caliente, ¿ya? 1 litro, si es que es adulto, 10 cc por kilo si es que es niño. Y eso es lo que nosotros vamos a introducir. Pero bueno, vamos por partes. Son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a ver la técnica cerrada. To advance this needle through the abdominal wall. Pop as you pop through the anterior fascia, and you'll feel a more subtle pop as you pop through the peritoneal structures. The other idea here is that you want to go below the umbilicus and aim towards the pelvis, because if you remember, the bifurcation of the aorta is right below the umbilicus. If you aim directly toward that, you may get a positive arterial blood gas that you don't want. The only time you wouldn't go below the umbilicus. Miren que tenemos ya las indicaciones.
¿cuáles serían las complicaciones de un procedimiento? Sobre todo en este de aquí, en la parte cerrada. Que con una aguja voy yo a perforar algún órgano intestinal, o si como se estaba colocando, si es que es a 90 grados la aguja, podría irme en banda y tranquilamente por abajo del ombligo está la aorta. ¿Ya? No queremos tampoco que pincharle a la cava, que podríamos originar un sangrado importante, una lesión vascular importante. Entonces, son de las complicaciones más peligrosas. Obviamente otras, si no se han aplicado las normas de asepsia antisepsia, viene a ser infección de la herida quirúrgica posiblemente, eh, eso o una lesión de una falsa vía. If you suspect a patient has a pelvic, you're going to want to go above the umbilicus because if you recall, the retroperitoneum actually comes forward to just below the umbilicus. And if you do your diagnostic perineal lavage there, you're going to get a false positive tap. Additionally, if the patient is pregnant, the uterus will displace the abdominal contents upwards, and you don't want to stick the needle into the uterus. So you're going to want to go higher in the pregnant patient. So once again, the closed diagnostic perineal lavage is you're going to aim the needle down towards the pelvis. Otra cosa importante, como ven, habíamos visto la anatomía abdominal, ¿ya? Se está utilizando el área infraumbilical, ¿sí? Se utiliza justamente el área infraumbilical a nivel de la línea media, ¿ya? Cuando se hace, o sea, cuando se hace supraumbilical, básicamente, tanto vía cerrada como abierta, se hace cuando el paciente o la paciente está embarazada, o hay un trauma pélvico, ¿ya? Puede originar esto el desprendimiento de un coágulo o el resangrado del momento que nosotros realizamos un lavado peritoneal tanto abierto como cerrado. Entonces, en este caso lo está haciendo infraumbilical. Feel a pop as you pop through the anterior fascia, and you're going to feel another pop as you pop through the peritoneum. You're going to then aspirate, and I'm not getting anything back at this moment. So now what I'm going to do is actually going to pull the needle. Miren que se queda en el catéter y se elimina la aguja. Como ven, es una técnica cerrada y dentro de los primeros o principales complicaciones puede ser que perfore el intestino, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Entonces es por eso que es preferible, mientras uno va metiendo la jeringa, ir aspirando. El momento que pierde la presión negativa y logré aspirar, quiere decir que estoy en cavidad peritoneal. Out of the angiocath, Seldinger technique using the wire. The wire is going to go into the angiocath. Como en una vía central, se coloca la guía metálica. Miren que va dirigido hacia la pelvis, eso es importante. And it's going in nice and easily. If you meet resistance, you're probably not in the pelvis and this needs to be repeated. You're going to place this in until... Resistencia. Si hay problemas en la introducción o en el retiro, pues ahí queda, no hay que hacer fuerza. You have a few centimeters left hanging angiocath. Miren cuánto queda, unos 10, 15 centímetros más o menos, y es justamente hasta que ya hay alguna resistencia. Y si no, con esos 10 centímetros que quede después de guía es suficiente. Can remove this dilator. Now, the angiocath comes out, leaving the wire in place. We're then going to make a small nick next to the wire using Se puede utilizar una hoja de bisturí o también la aguja, la misma aguja con la que se pinchó. Tiene su bisel, es una hoja de bisturí. La idea es ampliar un poco más el orificio por donde entró la guía, ¿sí? Mucho cuidado, es difícil, no imposible que se vaya a romper la guía y vayan a cortarlo con el bisturí. 11 blade, making a hole big enough so that our catheter will go through this. We now are going to put in the catheter. This diagnostic peritoneal catheter, which comes in this kit, has holes all the way around it, coming up about halfway. Once again, anytime you do the Seldinger technique, you want to make sure you have more wire than you have length of your catheter so that you don't lose control of the wire. El más grueso que dispongan, es bastante importante eso, porque si es que vamos a aspirar, puede taparse por coágulos. Ends up in the abdomen. So we're going to go ahead and put this in and thread it in over the wire. Maintaining control of the wire both below the catheter and above the catheter. Now I have the wire up above. Importante, miren que la guía tiene que salir por el extremo proximal de este catéter, ¿sí? Mientras no salga por el extremo proximal, ustedes no pueden introducir el catéter. Eso es una norma de seguridad. Si es que yo no lo veo,
Si es que no ha salido la guía, la punta de la guía por el extremo del catéter, y sigo introduciendo el catéter, tengo el peligro de que vaya a introducir el catéter, la guía metálica entera. Entonces eso ya involucraría cirugía. Then we'll have control of the wire up above. And now what I do is I actually insert the catheter using a kind of a spiral downward motion, advancing it into the abdominal cavity. And this is going nice and easily. And once I have this in place, the wire comes out. And then I aspirate to see if I have... Aquí hay una cosa importante. Entonces, básicamente tenemos un catéter colocado en la punta, a nivel de la pelvis aproximadamente. Ya ha sido una técnica cerrada. Es bastante segura, pero no es que no puede tener complicaciones. Y aquí es donde vamos a aspirar. ¿Sí? Si al aspirar hay sangre, 10 cc o más de sangre, es positivo, va a quirófano. ¿Sí? A la aparatomía. Se quita el catéter, por último, se quita el catéter, se pone una gasa, lo que sea ahí, y se va a quirófano. Si es que tiene líquido intestinal, biliar, si tiene restos alimenticios, es positivo. Si es que no sale nada, si es que sale orina, también obviamente es positivo, ¿no? Si sale líquido biliar. Si es que sale, no sé, 5, 6, 8 cc de sangre, pues es dudoso y tiene que continuar el procedimiento. Blood in the abdomen. I'm aspirating and I'm getting out blood. Y aquí hay sangre. You can see I have about 8 cc's of blood that's come out of this tap. This constitutes a positive tap, and this patient needs an exploratory laparotomy. If, in fact, I had gotten no blood out, as you see here, then the technique is to put fluid into the abdomen. And you're going to take warm... Es que sale negativo o sale dudoso. En este caso salió más o menos 7 cc. Muy posiblemente, si es que yo cojo otra jeringa y sigo sacando, a lo mejor saco más de 10 y eso era positivo. Si es que sale, si es dudoso o si es negativo, como en este último caso, lo que se hace es continuar el procedimiento. Veamos, es conectar básicamente un catéter, un equipo de venoclisis. Warm saline because you don't want to make the patient hypothermic. And generally, this is going to be based on the patient's weight. If you have a very small patient, you don't want to put the entire liter in. If you have a large patient, you're going to put more fluid in the abdomen. Generally, you're going to use about 10 cc's per kilogram. So for the average 70 kilogram man, you use about 700 Básicamente, entonces, conectamos a ese catéter un equipo de venoclisis y eso con su solución de lactato caliente, generalmente a 39 grados, como cuando se calienta para intravenosa, y se introduce 1 litro de lactato. ¿Sí? Una vez introducido 1 litro de lactato, que esté ya dentro de la cavidad, se hace pequeños movimientos en el abdomen, o se puede hacer rolling de un lado y rolling del otro lado, movimientos en bloque de un paciente de un lado y del otro lado, para que se mezcle. Una vez que esté mezclado, ¿sí? Se desconecta, pasado están los 1000 adentro, se desconecta eso, lo hemos mezclado, se coge una muestra con una jeringa y eso se manda a citológico, ¿sí? Al laboratorio, para que nos den un resultado. Piece of fluid. So we're going to take and put the saline into the abdomen, and we're going to run this bag of saline into the abdomen. The key point here is if you let all the fluid go in, you're not going to be able to get it out. Now, if you've ever siphoned the gasoline from a car, which is becoming more common these days, if you recall, if you don't have any fluid in the tube, you cannot get it to come out when you get to the end. So you're going to put in about 700 cc's of this warm saline, then drop the bag to the floor. Básicamente, una vez que tengamos esta muestra y que se va a citología, el resto del líquido lo vamos a sacar. Y así como se ve en el gráfico, en el video, pues se deja caer la funda que debería estar vacía, la funda donde estaba el suero, debe estar vacía hacia el piso para que regrese, por retorno, regrese la solución y salga. No se espera que regrese los 1000, pero al menos que regrese el 30% de lo que usted metió ya es suficiente, mientras esperamos el resultado del laboratorio de citología. And see how much of this fluid comes out after you've sloshed it around inside the abdomen. We'll now demonstrate the open surgical technique. Bien, en la parte de citología es importante algo, y es básicamente cuando este es positivo. Aquí podemos verlo. El lavado peritoneal diagnóstico es positivo cuando en el resultado de citología nos diga que tiene más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, de glóbulos rojos obviamente, en el líquido,
Más de 500 glóbulos blancos por milímetro cúbico en el líquido ya sale, ya básicamente esto ya es positivo. O que pinte Gram, el estudio de Gram también pinte, así que puede ser, no sé, Gram negativos. Eso también es importante. Acá es un dato curioso, que si es que es trauma cerrado, abierto por arma blanca o arma de fuego, pues el contagio de de glóbulos rojos pues cambia. Si es trauma cerrado, que generalmente es por lo que hacemos de lavado peritoneal, más de 100.000 por milímetro cúbico de glóbulos rojos, trauma abierto por arma blanca, más de 10.000 y por arma de fuego, más de 1.000. Ahora bien, por arma de fuego, si tengo una bala que me entra por aquí, sale por acá, o sea, ya tiene indicación para la parotomía. Y aquí viene una cosa importante. La única contraindicación absoluta para hacer este procedimiento, lavado peritoneal diagnóstico, o de hecho FAST también, es que tenga indicación ya de cirugía. Es decir, si viene con el epiplón fuera, un epiplocele, el intestino fuera, un enterocele, ¿sí? Si viene con, no sé, las llantas del camión encima del abdomen y el abdomen está distendido, está con shock hipovolémico, o sea, está muy inestable, o sea, entra a quirófano directo, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene indicación de la parotomía, perdemos mucho tiempo haciendo un lavado peritoneal diagnóstico. Imagínense si es que, y como pasó en algún caso y que siempre cuento en las charlas de esto, nos enseña bastante, es de que alguna vez hicieron un lavado peritoneal diagnóstico y salió negativo. Y el personal que estaba a cargo no creía en el lavado peritoneal y dijeron, bueno, hagámosle un FAST. Un momento que le hacen un FAST después de un lavado peritoneal diagnóstico, obviamente va a salir positivo, ya porque tiene líquido adentro y el FAST ve si es que tiene líquido o no. Entonces, tomen en cuenta este tema, ¿no? Vamos, eso con lavado peritoneal y básicamente con lavado, el tema cerrado. Vamos a ver con la técnica abierta. ¿Ya? Personalmente, tal vez confío más en esta técnica porque ahí es donde yo puedo ver exactamente qué estoy cortando, hasta dónde estoy accediendo. Involucra tal vez un poco más de tiempo, un poco más de equipos. Y si no tengo un acceso central para hacer una técnica Seldinger, pues tengo que ser una abierta. For diagnostic Una peritoneal abierta. lavage, two people to do because you need an additional set of hands. Well, we're getting our stuff together. We'll talk about some of the complications Básicamente, en esta técnica abierta, lo que nosotros vamos a hacer es una incisión pequeña infraumbilical. Les dije que si se hace supra, si es que está embarazado, tiene un problema pélvico, una fractura pélvica, y vamos a ir capa en capa, ¿sí? De capa en capa abriendo para acceder al espacio de la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces, hablando de capas, estamos hablando de piel, subcutáneo, por neurosis, el espacio peritoneal, peritoneo y el espacio peritoneal. Contraindications to doing this procedure. If you have a patient who has had prior abdominal surgery, a diagnostic peritoneal lavage is relatively contraindicated because you're not going to be able to distribute the fluid in the abdomen. Likewise, if you have a patient who needs an operation already, you know he's got a gunshot wound to the abdomen, or his abdomen is expanding in front of your eyes and he's hypotensive, he doesn't need a diagnostic peritoneal lavage. He needs to go to the operating room. Patients in whom you would like to do this procedure are patients in whom you can't really figure out what's going on in the abdomen. You suspect it, but you can't figure it out. A patient who has a head injury, a patient who is under the influence of drug or alcohol, a patient sterilely, you need to make sure that you want to prep the abdominal wall. And you also want to use some local anesthesia. Acuérdense la parte igualmente con campos operatorios, todo el equipo estéril, ya anestésico local con epinefrina. Nos lanzamos. La incisión tiene que ser longitudinal, no transversal. We're going to go below the umbilicus unless this patient is suspected of having a pelvic fracture or is pregnant. So we're going to go below the umbilicus in the midline. We're going to raise a wheel using some lidocaine with epi. And it's very important to use lidocaine with epi because you want to minimize bleeding from the skin so that you don't get a false positive tap. We're then going to make an incision. Para aplicar el anestésico local, la aguja está en unos 30, 40 grados aproximadamente. Tiene que ser entrada oblicua, ¿no? Para no lesionar el intestino. Tomen en cuenta si el paciente es obeso o es muy delgado, si es atlético, etcétera, para más o menos calcular el tema de la pared abdominal. Pero con que funcione y con que haga una ampollita de anestésico local es suficiente. 1.5 to 2 centimeters vertically below the umbilicus. And at this juncture, it's used. ¿Qué largo? Pues el que ustedes se sientan cómodos, digo, porque esto dependerá del paciente. Ya si la pared es muy gruesa o no, tal vez una pared en un paciente obeso de 60 de índice de masa corporal va a ser difícil hacerlo con una incisión de 1 centímetro.
Lo importante es dar seguridad al procedimiento. Con 1,5, 2, hasta 3 centímetros, si fuese el caso, lo importante es que ustedes puedan ver todo. An assistant, and where I'm going to go ahead and spread with my clamps one direction. My assistant will spread the opposite direction. Ahí estamos con el cutáneo. Miren que ya tenemos la necesidad de otra persona y obviamente también necesidad de separadores. Vamos nosotros a buscar ahí el tema de la aponeurosis para poder llegar hacia el espacio peritoneal. And the idea here is we're trying to find the fascia, the external fascia. Fascia o aponeurosis, ¿no? And it looks like we're getting down to it. Spread just one more time for me. And now we're going to put in some retractors. Usually Army-Navy retractors are very good for this circumstance. Los separadores de Army-Navy son bastante buenos ya porque estas ramas que ustedes ven aquí son bastante largas. En pacientes obesos nos ayuda, que tienen una pared importante, ayuda muy importante. Now that we have the anterior fascia exposed, we're going to want to incise the anterior fascia in the midline using the knife. Aquí estamos igualmente y entrando hacia, continuamos el ingreso hacia la pared abdominal. Mucho cuidado con cuánto introduce el bisturí, generalmente solamente es una pequeña parte, una punta nada más. And here you see it being incised. What should come into view is a little bit of properitoneal fat. We're now going to spread this properitoneal fat, looking for the peritoneum. So I'm spreading this fat both ways, and now I'm going to try to grab the peritoneum. And there you see I've got. Ya, hasta ahí el doctor ha abierto la aponeurosis y esto es el peritoneo. Es como una fundita, ¿no? Básicamente es como una funda muy delgadita, de una tela muy delgadita. De hecho, miren que se hace tipo carpita, básicamente esto, se hace carpa y se puede hacer estos movimientos para que el intestino caiga. Eso es una técnica bastante buena y segura para no lesionar el intestino. Mucho cuidado en confundir el intestino con el peritoneo, que puede ser el caso. Hold the peritoneum. Add that with an Allis clamp on either side. There's one side. And we can see that's a little blood tinge, so that's a little suspicious. There might be some bleeding in the abdomen, but we need to confirm that. So now we've got this peritoneum. We're going to take a pair of scissors, make a small nick in the peritoneum so we can put the catheter in. Make sure we're in the peritoneum. And relax on that a little bit. There we go. There we go. We have an opening in the peritoneum. And now we're going to está buscando el sitio de entrada hacia el peritoneo. Our catheter. Está pegado al momento. The catheter is going to go into the abdomen. Once again, we want to aim down towards the pelvis. Listo, ahí entró. And we put this in. Y una vez el catéter se lo coloca. Aquí, si van a hacer una técnica abierta, preferible tal vez una Nelaton, sirve mucho más. Una Nelaton, no sé, una 12, una 14, un poquito gruesa. Eso va dirigido hacia la pelvis. Y una vez que va dirigido hacia la pelvis, mismo procedimiento que en una técnica cerrada. Easily down into the pelvis, and we're going to aspirate. And once again, igualmente van a aspirar. Will be considered positive if we get more than 5 cc's of blood out. Now, if the catheter is in the abdomen, we're going to aspirate. And as you see, esto, la misma cosa. ¿Sí? Like el momento que sale positivo, nada, tal vez unos 2 puntos y va a quirófano. ¿Ya? Si es que es negativo, si es conveniente, si es que es posible y está en condiciones de cerrar la aponeurosis, la fascia, con 1 o 2 puntos sería excelente, si no, solamente piel. Positive tap is there's about 10 cc's of blood coming out. If this tap were negative, once again, we would attach the IV tubing to this and run in about 700 cc's of warm saline into this patient. We're running that in widely, and it looks like it's running nice and wide open. Aquí igualmente introducimos 1000 cc de lactato caliente, se hace esos pequeños movimientos, ¿sí? Se hace esos pequeños movimientos y después se extrae el líquido, eso se manda a citología. Y el resto del líquido, igual que en la técnica cerrada, la solución, el suero, se lo bota al piso y en el piso se espera que pueda retornar. Al menos que retorne, como les decíamos, el 30% de lo que pusieron. Around a little bit to allow the fluid to get into the abdomen. Now we've got about, as you can see, about 700 cc's of. Cuando hacen en técnica cerrada o abierta
la extracción, o sea, no meterle ni succiones ni nada por el estilo, obviamente, ¿ya? Pero al suero, si ustedes ven acá, aquí en la ventanita del suero, en la funda del suero, en una esquina yo puedo abrirle, ¿ya? Para que esté en contacto con el medio ambiente y esto le bajan al piso y esto debería caer de mucha mejor manera y retornar el líquido que está por capilaridad dentro del abdomen. ¿Sí? El resto del líquido, como todos estamos estériles, eso se reabsorberá sin problemas si fuese negativo. Y si fuese negativo, simplemente buscar otro sitio de sangrado oculto dentro de los 6 que les había comentado. Take this bag and throw it onto the floor. And I'm going to let the fluid run out of the abdomen onto the floor. And there's some fluid coming out. We'll let that come out for a little bit. Now, the question is does this patient need an operation? Well, we need to send this fluid to the lab to see what the cell count is. If there's more 1,000 red cells or more than 500 white cells per cc, then this patient would be considered to have a positive TAP and would likely need an exploratory laparotomy. Básicamente eso es lo que se refiere a lo que es lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, en resumen, hemos revisado qué es un lavado peritoneal diagnóstico, cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones relativas. La absoluta ya conocemos, necesidad de laparotomía, necesidad de cirugía. Relativas es de que si el paciente no se está embarazada, es decir, las relativas significa que ustedes pueden hacerlo con los respectivos cuidados. ¿Sí? Embarazo, no lo van a hacer infra, van a hacerlo supraumbilical. Pacientes con, no sé, anticoagulación, ¿ya? Hay que hacerlo con más cuidado porque los falsos positivos sobre todo, un sangrado que tal vez no pueda parar. Fractura pélvica, no van a hacerlo infra, van a hacerlo supraumbilical. Que tenga cirugías previas, ¿ya? O cicatrices de cirugías previas, porque ahí sí el intestino puede estar atrapado y agarrado en la parte anterior. En pocos casos hemos tenido que hacer ahí sí lateral, o sea, ir variando la técnica y hacerlo en forma lateral. Generalmente se hace como en una paracentesis, es decir, a este nivel, a nivel del cuadrante inferior izquierdo, igual que en una paracentesis. Básicamente eso. Entonces hemos revisado complicaciones absolutas, contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas, hemos revisado las complicaciones también que podemos tener, cómo realizar una técnica cerrada, cómo realizar una técnica abierta, los cuidados que debe tener, cómo evaluar el resultado de su lavado peritoneal diagnóstico, cuándo es quirúrgico, cuándo no. Familiarícense con los materiales que tengan en su hospital, centro médico, etc. De hecho, en hospitales grandes que extrañamente se daña el ecosonógrafo a las 10 de la noche y vuelve a funcionar a las 6 de la mañana, como en ciertos casos, es necesario nosotros tener listo esta posibilidad y ayudar a un paciente, ya que si es que es inadvertido un sangrado intraabdominal, puede ser la muerte del paciente. Entonces estamos justamente cuidando vidas. Acuérdense que no evalúa retroperitoneo, sí evalúa pelvis, no evalúa retroperitoneo, y si es que estamos con sospecha de retroperitoneo, de un sangrado retroperitoneo, le hace una tomografía cuando el paciente esté estable, ¿sí? Eso es básicamente. Muchísimas gracias la atención. Esperamos encontrarnos en un próximo tema. Les agradezco mucho estos minutos que hemos pasado. Hasta luego.